Soy Brenda Guadalupe Hernández. Voy a explicarles unos temas que me fueron asignados, tales como el contrato y el convenio, cuáles son sus conceptos y cuáles son sus diferencias. También sobre la clasificación y los tipos de los contratos, y finalmente les platicaré un poco sobre las teorías de la nulidad y de la inexistencia. Dichos temas y dicha exposición es para la materia de conceptos jurídicos fundamentales. Y bueno, comienzo. Primero, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo por dos o más partes en las que se transfieren o se crean derechos u obligaciones. Para que un contrato pueda ser ejercido de manera correcta en el acto jurídico, debe contener una serie de elementos. Estos elementos son una serie de condiciones que se requieren fundamentalmente para que sea llevado a cabo y ejercido de una manera correcta y adecuada. Estos elementos los conocemos como elementos de validez y de existencia. Los elementos de existencia son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. ¿A qué nos referimos con estos elementos? El consentimiento es a la voluntariedad propia de ambas partes, que estén de acuerdo las personas que estén involucradas en dicho contrato. Mientras que el objeto se refiere meramente al bien o al servicio por el cual se está haciendo este contrato de por medio. Y la solemnidad se refiere a que tiene que ser registrado de manera legal para que éste tenga una formalidad. Y con esto conlleva a los elementos de validez que deben de cumplir con una capacidad, falta de vicios de voluntad, licitud y la forma. ¿A qué nos referimos con estos? En la capacidad es un atributo de aquella persona o una aptitud con la que se debe cumplir para que pueda ser apta para poder adquirir una obligación de un cierto contrato. Como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, la capacidad se refiere a aquella capacidad sana mental y también a la mayoría de edad. Una persona que no cumple con la mayoría de edad no puede ejercer un acto jurídico en cuanto a un contrato. Mientras que la falta de vicios se refiere al dolo, a la lesión y al error. Estos no deben de estar presentes en el contrato porque si no automáticamente se aplica una posible nulidad. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre este. Y también el elemento de validez de la forma. Es la formalidad que se le da al acto para que éste pueda ser exigido a una ley. Ahora hablaremos sobre el convenio. ¿Qué es el convenio? El convenio es un acuerdo entre dos o más partes, pero que tiene un objetivo específico. A diferencia del contrato, es que no tiene que ser validado legalmente o que sea precisamente así, porque un convenio es más común en el que nada más se ofrece una propuesta y la otra persona lo está aceptando como una oferta y el acuerdo mutuo. Y el convenio de manera estricta únicamente puede extinguir o modificar las obligaciones, mientras que el convenio en sentido amplio puede crear, modificar, extinguir y también transferir estos dichos obligaciones o derechos. En el cuadro comparativo se pueden ver una de las características de tanto del contrato como del convenio y unas de ellas para que se puedan diferenciar unos de otros, porque aunque son muy parecidos no son completamente iguales. El contrato siempre tiene que ser presentado de una manera escrita para que pueda ser validado, mientras que un convenio no. El convenio puede ser de manera oral, porque como ya lo mencionaba antes, tiene que haber una oferta y una aceptación, entonces no forzosamente tiene que ser algo escrito. Por lo regular las personas hacemos convenios a diario, solo que no lo tomamos como tal, sino que únicamente se llega a un acuerdo mutuo, pero a eso también se le llama un convenio. También a la legalidad, el contrato sí tiene que estar sujetamente a la ley, mientras que el convenio no, únicamente no crea ningún tipo de compromiso legal en algunos casos.
Uno de los ejemplos de estos convenios son como los convenios que hay entre escuelas, los convenios que hay entre amigos o convenios que hay entre países. Mientras que los contratos pueden ser un contrato de un matrimonio, de una compraventa, de un contrato laboral de trabajo. Y también vamos a hablar un poco sobre la clasificación y todos los tipos de contratos, un poquito de cada uno de ellos y explicarlos. Iniciamos con los contratos por su naturaleza de vínculo. Estos contratos se refieren a los bilaterales y a los unilaterales. Aquellos bilaterales es en el que la obligación es de ambas partes, tanto el que está generando el contrato como el que quiere recibir algún beneficio de este. Mientras que en el unilateral únicamente es una sola la persona la que está propuesta o dispuesta más bien a querer adquirir aquellas obligaciones o derechos. Un ejemplo de ellos de un contrato unilateral es una donación y de un contrato bilateral puede ser una compraventa. También por su objeto o por valoración, que son los contratos onerosos y gratuitos. El contrato oneroso es aquel que tiene los gravámenes de manera recíproca, o sea que es entre ambas partes, mientras que el gratuito es solamente para una. Un ejemplo de ellos, del oneroso, puede ser igual un contrato de arrendamiento y en el gratuito puede ser una donación. También están los contratos por su forma, que son los solemnes y los no solemnes. En los contratos solemnes se requiere la intervención de la autoridad pública y a contrariedad de los no solemnes no necesariamente tienen que contar con esta intervención. Y uno de los ejemplos de estos contratos de los solemnes puede ser un matrimonio y de los no solemnes puede ser una apuesta. Mientras que por su efecto jurídico existen los contratos que son obligatorios y resolutorios. Aquellos obligatorios son los que tienen que contar con una voluntariedad ambas de las partes y también los resolutorios son aquellos en los que pueden extinguir o son extintivos, se les llama de esta manera, porque son aquellos mediante los cuales se deshace como un contrato anterior procedente. Un claro ejemplo de este contrato puede ser el divorcio, porque antes del divorcio existe un contrato de un matrimonio, por lo tanto, entonces su contrato final para poder extinguir este es el contrato resolutorio del divorcio. También existen los contratos que son por su forma de existencia. Nos referimos a los principales y a los accesorios. Aquellos contratos principales son los que subsisten por su autonomía propia, tales como puede ser una hipoteca o una permuta, mientras que en los accesorios se refiere a todos estos contratos que se requieren como un contrato anterior para que éste pueda tener una existencia. Este también puede ser una permuta o también puede ser un contrato de una compraventa también. Mientras que también encontramos la clasificación de los contratos disciplinados o no por la ley. A esto nos referimos con los nominados y los subnominados. Los nominados son aquellos que tienen una cierta determinación por la ley que los individualiza, los caracteriza y los hace únicos, mientras que los innominados son aquellos que aún no han sido previstos por el legislador y como tal no tienen como esa cierta determinación. Los contratos que también en la clasificación por la manera en cómo nacen y cómo concluyen, que son los contratos de ejecución y los contratos de tracto sucesivo. Aquellos contratos de ejecución son aquellos en los que las obligaciones se cumplen en un solo momento. Como tal puede ser la permuta, que en ese mismo momento se hace como un intercambio o un tipo de trueque. Mientras que en el tracto sucesivo son aquellos contratos en los que se tiene una periodicidad constante en la que se va a cumplir con las obligaciones o derechos de este contrato. Uno de estos ejemplos son todos los contratos de servicios de suministros, como por ejemplo la luz, el agua,
Únicamente la persona que está proponiendo este contrato da su oferta y la otra parte únicamente le queda aceptar esta o rechazarla. Y también encontramos la clasificación de los contratos por la forma en cómo se perfeccionan, que son los reales y los consensuales. Aquellos reales son aquellos contratos en los que, además de su consentimiento, se precisa la entrega de un bien físico del objeto. Este ejemplo puede ser un mutuo. Mientras que en los consensuales son aquellos contratos en los que para su nacimiento de este contrato se necesita el acuerdo de ambas partes de manera voluntaria y que sea justa, tales como la compraventa. También tenemos los contratos de libre discusión y de adhesión. Aquellos de libre discusión son los que permiten a las personas que están interesadas en llegar a un acuerdo del contrato a que se llegue a una especificación como tal que no afecte a las personas y que todos estén de acuerdo sin que tengan algún tipo de presión. Esto puede ser como por ejemplo en una empresa, todos llegan a un cierto acuerdo y obviamente el beneficio puede ser para todos. Mientras que en el de adhesión son aquellos contratos en el que todas las partes imponen cosas que no se pueden como discutir porque únicamente se representa una alternativa. Mientras que los contratos individuales y los colectivos, como bien lo dice su nombre, individual es aquel que únicamente una persona es beneficiaria o es obligada a cumplir con lo que se estipula en él, y los colectivos es de muchas personas. Igual puede ser en una empresa y este contrato llega a afectar o a beneficiar en tanto como se llega al acuerdo, no solo a una persona, sino a más, a todas aquellas que se vean involucradas en este acto jurídico. Y también tenemos los tratos conmutativos y aleatorios. Aquellos contratos conmutativos son aquellos contratos en los que se conocen las ventajas y las desventajas del acuerdo al que se está llegando, mientras que en los aleatorios es todo lo contrario, no se conoce al momento las ventajas o las desventajas que podría llegar a presentarse este acto, sino al que estaba ocurriendo hasta el momento en que se dé por celebrado esto. Uno de estos ejemplos pueden ser las apuestas, porque en el preciso momento no se conoce qué es lo que puede suceder, sino ya hasta que esto completamente celebrado. Ahora bien, hablaremos un poco sobre la teoría de las nulidades y la inexistencia. La nulidad es caracterizado, se considera como aquel vicio o condición que minimiza la validez de un acto jurídico. La nulidad la conocemos en dos partes, que es la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La diferencia de una a otra es que en la absoluta es cuando se carece, como ya vimos en las diapositivas anteriores, uno de los elementos de validez y de existencia. Los más importantes para ellos son los elementos de validez. Si llega a faltar algún tipo de capacidad, licitud o formalidad para este contrato, se dice que se va a obtener una nulidad totalmente absoluta. Esto quiere decir que completamente se elimina y ya no puede seguir como un proceso para que se lleve este tal cual. Mientras que en la nulidad relativa tiene la oportunidad de que si presenta algún tipo de falta de elemento de existencia, se puede determinar como para que se pospongan en un cierto tiempo y aún pueda seguir para poder solucionar el acto jurídico, simple y sencillamente que es como un poco menos grave. A eso nos referimos con la nulidad relativa. Mientras que en la inexistencia es cuando un acto se considera como no celebrado. ¿Por qué? Porque igual carece de algún cierto elemento, por lo cual se decide que simplemente este no va a tener una validez como tal en cuanto al acto jurídico, y una de sus características es que permita a todo interesado poder aprovecharse de ella, o sea que pueden pedirla como tal. Y pues como conclusión, llego a que el contrato y el convenio son muy similares, pero cada uno tiene una característica
que los hace diferenciarse unos de otros, y estos deben de cumplir, en especial los contratos, con características y elementos de validez y existencia para que en su posterioridad no se llegue a aplicar ninguna teoría de nulidad o alguna inexistencia en este acto. Y eso es todo por mi parte, muchas gracias.